Todo cambió el martes, 3 de junio a las 18:41, justo cuando abrí la puerta del hostal en Salamanca y vi a Javier, mi marido, sentado en el recibidor. Solo. Sin móvil, sin mochila, sin expresión. Solo estaba ahí, mirándome. Me quedé congelada con la mano en la manilla, como si alguien hubiese pulsado pausa en la escena. Él se levantó muy despacio y solo dijo: ¿Disfrutaste? No gritó. No lloró. No me insultó. Lo dijo como quien pregunta si has dormido bien. Y eso fue peor. Porque en ese momento entendí que lo sabía. Todo. Yo llevaba 2 semanas planeando ese encuentro con Marcos. Había buscado el hostal perfecto, ni muy caro ni muy barato, a las afueras, sin cámaras visibles. Me aseguré de que no hubiera nadie del trabajo cerca. Me inventé un curso de contabilidad en Zamora para justificar el viaje. Todo estaba pensado. O eso creía. Lo que no sabía es que Javier había empezado a sospechar desde hacía tiempo. Que me había seguido desde Valladolid hasta Salamanca. Que había estado en el bar de enfrente, viendo cómo entraba al hostal con otro hombre. Que había reservado una habitación en la planta de arriba y había esperado pacientemente a que terminara lo nuestro, para mirarme a los ojos justo en el momento perfecto. Yo no supe qué decir. Ni siquiera pude disimular. Marcos estaba todavía en la habitación, vistiéndose. Lo había dejado tumbado, sudando y satisfecho, mientras yo bajaba a por 2 botellas de agua. Una para él, otra para mí. Y ahí estaba Javier, con la cara de alguien que ya no siente nada. Ni rabia, ni pena. Nada. Eso fue lo que más me dolió. No lo niegues, añadió. No tienes la cara ni para eso. Y subió las escaleras sin mirarme. Yo no lo seguí. Javier empezó a sospechar de mí el día que le dije que iba a apuntarme a Pilates 3 veces por semana. No porque no fuera algo creíble, sino porque sabía que yo detestaba las clases dirigidas y los gimnasios llenos de desconocidas sudando a centímetros de distancia. Él se limitó a sentir, pero se quedó con la fecha, el horario y la ubicación que yo mencioné. No dijo nada más, como si no le importara, pero fue justo después de eso que comenzó a fijarse en los detalles, y poco a poco se dio cuenta de que había huecos en mis historias, contradicciones pequeñas pero constantes, cosas que antes pasaban desapercibidas pero que ahora le hacían ruido. Un miércoles, por ejemplo, dije que había salido antes de clase porque la profesora se había puesto mala, pero él supo que era mentira porque se encontró con una compañera de su trabajo en el supermercado, la misma a la que yo saludé con 2 besos sin recordar que era monitora de esa clase a la que supuestamente yo asistía. Ella le comentó casualmente que tu mujer ya no viene desde hace semanas, no, y aunque él no reaccionó en ese momento, esa frase quedó dando vueltas en su cabeza como una alarma baja, constante, que no sabía de dónde venía, pero que era imposible ignorar. Javier no es impulsivo, nunca lo ha sido. Es metódico, paciente y muy silencioso cuando empieza a sospechar algo. No necesita gritar ni romper nada. Prefiere observar y tomar notas mentales. Durante días se dedicó a seguirme sin que yo lo supiera. Me preguntaba cosas pequeñas en momentos que parecían aleatorios, como qué tal había ido la clase, si la profesora se había recuperado, si la música de fondo seguía siendo la misma. No buscaba respuestas exactas, solo reacciones, microgestos, vacilaciones, errores. Y yo, confiada, contestaba sin pensar demasiado, segura de que no estaba en peligro, creyendo que todo estaba bajo control, sin darme cuenta de que él ya sabía que estaba mintiendo. No tenía pruebas, pero tenía una certeza, algo pasaba. La primera vez que me siguió no fue a Salamanca, fue a una cafetería en el centro. Yo había dicho que iba a visitar a mi hermana y, en lugar de eso, quedé con Marcos en una terraza discreta a unas calles del trabajo. Lo que no supe en ese momento fue que Javier, desde su coche aparcado,
Nos observó durante casi una hora, viendo cómo me reía, cómo le tocaba el brazo, cómo me ponía de pie para despedirme con un beso en la mejilla que no fue en la mejilla. Ese fue el día en que decidió dejar de esperar a que las cosas volvieran a la normalidad y empezó a planear su propio camino. Volvió a casa antes que yo, calentó una pizza congelada, cenó solo y no me preguntó nada cuando llegué. Esa noche, mientras yo dormía profundamente a su lado, él creó una carpeta en su ordenador con mi nombre. La segunda vez que me siguió fue más seria. Yo había dicho que iba a un curso en Zamora de 2 días, y él supo inmediatamente que era una excusa, porque nunca antes me había interesado algo así. Además, ni siquiera tenía material o documentos para ese supuesto curso. Llamó a mi trabajo al día siguiente, habló con una compañera mía con la que él había coincidido en cenas de empresa, y preguntó por cortesía si me había ido bien el curso. Ella, sin saber nada, le dijo que yo había pedido vacaciones esos días. Javier colgó, imprimió el extracto de mi cuenta, buscó la reserva del hostal con mi número de tarjeta y la encontró. La dirección, el precio, el nombre. Todo coincidía con su intuición. Aún así, no hizo ningún escándalo. Se pidió un día libre y decidió ir hasta Salamanca. No sabía qué iba a encontrar, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. No era por confirmarlo, sino por entender el tipo de persona con la que había compartido los últimos 14 años. No planeaba esperarme en el hostal. Su idea era seguirme, ver con quién entraba y luego decidir qué hacer. Pero algo le hizo cambiar de idea cuando vio cómo bajaba a por agua con cara de satisfacción, con el pelo revuelto y sin apurar el paso. Le pareció tan humillante que no pudo seguir esperando fuera. Cruzó la calle y entró. Pidió una habitación en recepción y mintió diciendo que tenía reserva. Pagó en efectivo y subió al segundo piso. Cuando bajó, lo hizo con calma, como si acabara de dormir una siesta. Se sentó en una silla junto a la entrada y esperó. Yo aparecí con 2 botellas de agua y el teléfono en la mano. Al principio no lo reconocí. Fue como ver a alguien que se parece a tu marido, pero con una mirada que no habías visto nunca. Cuando escuché su voz, sentí que el suelo se volvía más pequeño, como si no cupiera en ese recibidor. El silencio que vino después fue peor que cualquier insulto. Cuando subió las escaleras, no lo hizo con furia, lo hizo con resignación. Yo no supe qué hacer. Podría haberle seguido, haberle suplicado, haber intentado explicar algo que no tenía defensa, pero no me moví. Me quedé ahí parada, con las botellas aún frías en la mano, sabiendo que el mundo que conocíamos acababa de quebrarse, y que yo había sido quien le dio la última patada. Subí las escaleras despacio, como si eso fuera a retrasar lo inevitable, con las 2 botellas de agua aún en la mano, temblando ligeramente sin que se notara. Cuando llegué al pasillo, vi la puerta entreabierta de la habitación y escuché la voz de Javier desde dentro, tranquila pero seca, hablando con Marcos. Lo llamaba por su nombre sin levantar la voz, sin insultos, sin amenazas, pero con una firmeza que solo había escuchado una vez, cuando discutió con su jefe por un recorte injustificado. Me detuve junto a la puerta sin entrar, sin atreverme a respirar fuerte. Dentro, Marcos no decía mucho, apenas murmuraba respuestas cortas, tratando de justificar su presencia con palabras vagas como yo no sabía que estabas casada o ella me dijo que estaba separada. Javier no lo interrumpía, lo dejaba hablar como si quisiera que se hundiera solo. Cuando se cansó de escuchar estupideces, le dijo que tenía 10 minutos para vestirse y largarse del hostal, y que si intentaba decir una palabra más, lo sacaría a empujones por las escaleras. Yo entré en ese momento porque no podía permitir que esto se convirtiera en algo físico. Marcos ya estaba buscando su camiseta mientras evitaba mirarme. Javier me miró por primera vez desde que subió y dijo, sin mover un solo músculo de la cara, que no me atreviera a hablar todavía. Se sentó en la silla junto a la ventana,
Cruzó las piernas y sacó de su bolsillo una hoja doblada que dejó sobre la mesa sin decir nada. Yo me acerqué con cautela, cogí la hoja y la abrí. Era la impresión de la reserva del hostal, con mi nombre, el número de habitación, el precio y la fecha. No tenía nada que decir, nada que justificar. Me senté en la cama sin saber cómo empezar. Él me observó en silencio, con esa expresión que ya no era ni tristeza ni rabia, solo decepción absoluta. Cuando finalmente habló, lo hizo sin rodeos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba viéndome con Marcos, cuántas veces había mentido para acostarme con él, si había alguien más además de él, si me arrepentía o si solo me arrepentía de que me hubiese pillado. Cada pregunta era directa, sin pausas, sin espacio para excusas. Intenté contestar, pero lo único que pude decir fue que no había nadie más. Dije que todo había empezado hace 2 meses, que no fue algo planeado, que solo pasó, que yo me sentía sola, que necesitaba algo que ya no encontraba en casa. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma y me daba cuenta de lo patético que sonaba todo. Javier no reaccionaba, solo tomaba nota mental de cada frase como si estuviera reconstruyendo una historia que ya no le importaba. Cuando terminé de hablar, se levantó, caminó hasta la puerta y me dijo que tenía 2 opciones. Podía quedarme con Marcos o podía volver a casa con él y hablar como 2 adultos. No me dijo que me perdonaba, no me preguntó qué quería hacer, no me ofreció una tercera vía. Solo dijo eso. Elegí volver a casa, no porque sintiera que merecía otra oportunidad, sino porque en ese momento no sabía a dónde más ir. Marcos ni siquiera me dirigió la palabra cuando salí de la habitación. Supongo que para él fue suficiente con ver la realidad cruda, que yo no iba a dejar a mi marido por él, que nunca fui clara, que para mí él solo era una vía de escape temporal. Volvimos a Valladolid en silencio. El camino duró más de 1 hora y no dijimos ni una palabra. No puso música. No prendió la radio. Solo conducía mirando al frente como si yo no estuviera allí. Cuando llegamos a casa, él entró primero, se quitó los zapatos, colgó las llaves en su sitio y se fue directo al baño. Yo me senté en el sofá como si fuera una invitada, con la mochila en los pies y la cara hundida entre las manos. Pasaron 20 minutos antes de que regresara. Se sentó frente a mí, encendió un cigarro, algo que solo hacía en situaciones extremas, y me miró de nuevo. Me dijo que no iba a tomar ninguna decisión todavía, que necesitaba entender si esta relación tenía sentido o si ya estaba muerta desde antes de que yo empezara a buscar fuera lo que no encontraba dentro. Me preguntó si alguna vez planeé decírselo. Respondí que no. Me preguntó si alguna vez pensé en separarme. Respondí que sí. Me preguntó por qué no lo hice. No supe qué responder. Me preguntó si lo seguía queriendo. No supe mentir. Esa noche dormimos en camas separadas. Ni siquiera me miró cuando subió a la habitación. Yo me quedé en el sofá, escuchando los ruidos de la casa como si fueran nuevos, como si estuviera en un lugar distinto. Por primera vez en 14 años, supe lo que era estar fuera de su mundo, sin derecho a entrar, sin excusa válida que me salvara. Y aún así, no lloré. No porque no lo mereciera, sino porque ni siquiera eso me salía. Lo primero que Javier hizo al día siguiente fue sacar una maleta del armario, pero no la llenó con su ropa, sino con la mía. Sin decir una palabra, empezó a guardar mi ropa interior, camisetas, vaqueros, sujetadores, calcetines, todo en completo silencio, mientras yo lo observaba desde la puerta del dormitorio sin entender si lo hacía porque quería que me fuera o porque no podía seguir viendo mis cosas mezcladas con las suyas. Cuando terminó, cerró la cremallera, empujó la maleta hacia la entrada y se fue a la cocina. No me pidió que me marchara, no me gritó, no me lanzó la maleta a la calle, simplemente la dejó allí, como quien separa algo que ya no le pertenece. Esa fue su primera forma de venganza, sutil, pero efectiva.
Me estaba diciendo sin necesidad de palabras que yo ya no tenía lugar allí, al menos no en su cama, no en sus espacios, no en la vida que habíamos compartido. A lo largo de esa semana, Javier no volvió a tocarme ni a mirarme como antes. Me hablaba lo justo, con un tono educado pero cortante. No había insultos ni sarcasmo, solo distancias medidas. Lo que más me descolocó fue que no intentó ni una sola vez hacerme sentir culpable con palabras, no me dijo me destrozaste ni me fallaste, solo se movía por la casa como si yo fuera una inquilina temporal. Mientras yo intentaba encontrar la manera de hablar con él ya estaba adelantado varios pasos. Cambió la contraseña del wifi, llamó al banco y pidió la separación de nuestras cuentas. Empezó a sacar mis datos de los documentos comunes y quitó mi nombre de varios contratos. No me lo notificó, no me pidió permiso, lo hizo y punto. Yo me enteraba por correo, por mensajes del banco, por llamadas de empresas que querían confirmar los cambios. Al tercer día de ese nuevo orden doméstico, Javier invitó a cenar a su prima Lucía, que sabía perfectamente lo que había pasado porque ella misma me evitó la mirada durante toda la cena. Yo me mantuve en la cocina preparando una ensalada que nadie me pidió, escuchando desde el pasillo como él contaba con total naturalidad que estaba reorganizando su vida y que se estaba planteando mudarse a Madrid para aceptar una oferta de trabajo que había rechazado meses atrás. No me lo había dicho a mí, pero se lo decía a ella con una claridad que dolía. Al despedirse, Lucía me saludó sin emoción y me dijo que esperaba que me cuidara. Lo dijo como si yo fuera una desconocida que se estaba marchando pronto. Ese viernes, Javier hizo algo que no esperaba y que me dejó helada. Subió al trastero, bajó una caja que hacía años no abríamos y sacó todas las fotos de nuestra boda, del viaje a Sevilla, del primer piso en el que vivimos, y las puso sobre la mesa del comedor. Luego, con calma, empezó a seleccionar las que él quería conservar, solo aquellas en las que salía solo o con sus padres, y metió el resto en una bolsa de basura que dejó abierta. No me miró en ningún momento, no me preguntó si quería quedarme con algo. Simplemente separó los recuerdos como quien limpia un trastero. Cuando acabó, me dijo que sí me interesaban las fotos, que las guardara antes del domingo porque el lunes tenía recogida de residuos. Me acerqué a la bolsa y vi nuestras caras, nuestras sonrisas en celebraciones familiares, cumpleaños, cenas con amigos, y sentí una punzada en el estómago al darme cuenta de que todos esos momentos para él ya no tenían ningún valor. Saqué solo una foto, la de nuestro aniversario en Lisboa, y me la guardé sin saber por qué. El sábado por la mañana, sin previo aviso, llegó una empresa de mudanzas. Javier abrió la puerta y les indicó que sacaran el sofá grande del salón, la estantería de los discos y su escritorio. Yo, confundida, le pregunté si se estaba mudando, y él respondió que no, que era yo la que me iba. Me dijo que había alquilado un apartamento pequeño, que pagó los 3 primeros meses por adelantado y que tenía mis cosas ya trasladadas allí. Me dio la dirección en un papel, sin explicaciones adicionales. Quise protestar, decirle que necesitaba tiempo para pensar, que no podía decidir por mí, pero no me dejó terminar. Me dijo que ya había perdido suficiente tiempo creyendo que teníamos algo que valía la pena salvar, y que ahora estaba ocupado salvando lo único que le quedaba, su dignidad. Cuando llegué al nuevo apartamento, entendí que su venganza no era impulsiva ni violenta, era organizada, quirúrgica. Había puesto mis libros, mi ropa, mis cosas del baño, incluso el marco con la foto de mis padres en el recibidor. Todo estaba limpio, ordenado, sin un solo objeto de él. Era como si me hubiera borrado de su casa sin borrar mi existencia, solo trasladándola a otra ubicación donde él ya no tendría que verla nunca más. Su castigo era claro, vivir, pero sin él. Estar sola, pero no destruida. Seguir, pero con la carga de haber sido echada sin escándalo, sin peleas, solo con decisiones prácticas. Y eso dolía más que cualquier grito. Una semana después de que me instalara en el apartamento que él había elegido para mí,
Javier me escribió un mensaje corto que decía: pásate por casa el domingo a las 6, necesito hablar contigo. No había saludos ni preguntas, solo la indicación precisa de día y hora. Estuve todo el fin de semana pensando en qué quería decirme, repasando cada posible escenario. Dudé si ir o no, pero al final sentí que tenía que escuchar lo que él quisiera decir, aunque solo fuera por respeto a lo que habíamos compartido. Llegué puntual. La puerta estaba entreabierta. Entré sin tocar. Javier estaba sentado en la mesa del comedor, con una carpeta gris delante, un café sin azúcar en la mano, y el gesto contenido como siempre. Me miró una sola vez, luego bajó la vista a la carpeta. Me señaló con la cabeza la silla frente a él. Me senté sin decir nada. Durante un minuto entero no hubo ni una palabra, solo el ruido del tráfico lejano entrando por la ventana medio abierta. He estado pensando mucho, empezó, sin mirarme, y lo que quiero ahora no es discutir ni entender lo que hiciste. Eso ya lo entendí. Solo quiero saber qué piensas tú hacer con esto. Si quieres que firmemos el divorcio, si quieres luchar por algo, si vas a seguir con ese tío o si simplemente te da igual todo. Porque necesito cerrar esta etapa cuanto antes. No esperé a que dijera más. Le respondí que no estaba viendo a nadie, que no había seguido en contacto con Marcos desde aquel día, que no sabía qué quería hacer con el matrimonio, porque todo me parecía demasiado confuso, pero que tampoco quería seguir así, como si no existiéramos. Le dije que no podía pedirle que me perdonara ni que confiara en mí otra vez, pero que necesitaba saber si él, más allá del dolor, estaba dispuesto a considerar una conversación que no girara solo en torno a lo que hice mal, sino a por qué llegamos hasta aquí. Él respiró hondo, bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. Yo ya no siento lo mismo. No sé si alguna vez podremos volver a lo que éramos, pero no te odio. Solo siento una especie de cansancio que no me deja pensar en volver a intentarlo. Me cuesta mirarte y no recordar cada detalle de lo que pasó, no porque me lo imagino, sino porque lo vi, porque lo escuché. Esa imagen no se va a ir, y no me interesa vivir con alguien que me obliga a fingir que no recuerdo. Me quedé callada. Asumí que eso era su forma de decir que quería terminar todo. Le pregunté si había conocido a alguien más. Me dijo que no estaba en eso. Que ahora solo le interesaba recuperar su rutina, centrarse en su trabajo, dormir bien. Me dijo que no era que no quisiera rehacer su vida, era que en este momento no le quedaba espacio para otra persona, mucho menos para mí. ¿Y tú qué esperas que haga yo ahora? Le pregunté sin ironía, sin tono agresivo. ¿Esperas que firme, me vaya y ya está? Espero que hagas lo que creas que tienes que hacer, respondió. Yo ya hice mi parte. Ya te saqué de mi casa, ya te di un lugar donde estar, ya no tengo nada tuyo, ni tú mío. Lo que quieras hacer ahora es cosa tuya. Volvió a señalar la carpeta. Dentro estaban los papeles del divorcio, en borrador, con todos los puntos abiertos. Reparto de bienes, situación de la cuenta compartida, custodia del perro, que ahora vivía con su hermana. No había tomado decisiones unilaterales, todo estaba para revisar, negociar, firmar o cambiar. Eso me sorprendió más que si me hubiera entregado todo cerrado. Me dijo que no quería que nadie dijera que me echó sin darme opciones. Que podía revisar los documentos, llevarlos a un abogado si quería, pero que no iba a esperar eternamente. Que tenía un límite y era el 15 del mes siguiente. Si no decidía antes de esa fecha, él firmaría igual, me entregaría su parte y seguiría con su vida. No había amenazas, solo una línea clara. Le pregunté si le molestaría que intentara ir a terapia, que intentara reparar lo que rompí, aunque fuera tarde. Me dijo que no le molestaba nada, pero que no estaba seguro de que le interesara participar. Que ya había hecho el esfuerzo de contenerse, de no arrastrarme por el suelo, de no hablar mal de mí con nuestros amigos,
de no contarle todo a su familia. Que su esfuerzo había sido el control, no la reconciliación. Me sentí pequeña en esa mesa. Por primera vez entendí que mi mayor error no fue haberlo traicionado físicamente, sino haberlo hecho sentir como un hombre prescindible, como si todo lo que había construido durante años no tuviera valor. Y esa sensación no se borra con una conversación ni con un perdón. Nos quedamos callados un rato. Al final me levanté, cogí la carpeta y le dije que necesitaba unos días para pensar. Me miró sin rencor y asintió. Me acompañó hasta la puerta. No me abrazó. No me tocó. Solo cerró la puerta con suavidad después de que salí. Mientras bajaba por las escaleras, supe que no importaba cuántas cosas dijéramos o calláramos, porque algo se había roto y no iba a volver a su sitio. Tardé exactamente 4 días en leer cada una de las páginas que había en esa carpeta, no porque fueran muchas ni porque fueran complicadas, sino porque cada punto me hacía detenerme, releer, pensar en todo lo que significaba llegar a eso. Dividir la cuenta, dividir los muebles, dividir un perro, dividir 14 años de vida. Cada detalle legal reflejaba algo que antes era automático y ahora debía ser anotado, tasado, calculado. Me costó más de lo que esperaba asumir que habíamos llegado al final sin gritos ni escenas, solo con pasos firmes y pausados, como quien se marcha de una habitación sin cerrar la puerta del todo. No lo llamé durante esos días, no le escribí, no busqué a nadie más, no intenté ver a Marcos ni a ninguna amiga, me limité a estar sola, en ese piso que no sentía mío, con mis cosas en cajas que aún no había abierto. El lunes por la tarde decidí firmar los documentos. No porque quisiera rendirme ni porque creyera que él no merecía una explicación más completa, sino porque entendí que Javier no necesitaba explicaciones, necesitaba paz. Y lo mínimo que podía hacer después de todo era respetar su decisión de no querer compartir su futuro conmigo. El martes por la mañana se los llevé a su casa. Él ya no estaba. Me atendió su hermana, que no dijo mucho más que un te estaba esperando mientras me dejaba pasar al salón. Puse la carpeta sobre la mesa, le pedí que le dijera que estaba todo en orden y que podía proceder cuando quisiera. Ella asintió sin sonreír, sin mirarme directamente, como quien cumple con una tarea incómoda pero inevitable. Me fui sin detenerme a revisar nada más. Esa misma noche me llegó un mensaje de Javier diciendo simplemente gracias por cumplir. No contesté. Después de eso, pasó una semana, luego 2, y luego un mes. No volví a verlo. No volví a llamarlo. Tampoco él me buscó. Supe por conocidos que había rechazado la oferta en Madrid y que había pedido una excedencia en el trabajo. También supe que se había inscrito en un máster semipresencial en gestión de proyectos, algo que siempre quiso hacer pero que había postergado por trabajo y por la estabilidad de la casa. Me alegré por él, aunque no se lo dijera. Por mi parte, pedí volver a trabajar en jornada completa. Dejé el área administrativa y me cambiaron al departamento comercial. Empecé a moverme más, a hablar con gente, a sentirme útil en otra dinámica. No era la misma de antes, pero al menos no estaba estancada. El proceso legal concluyó sin incidentes. Javier no pidió nada extraordinario, no hizo ajustes fuera de lo razonable. Yo no quise nada más allá de lo acordado. Se cerró el capítulo sin sobresaltos. Una mañana recibí la notificación del juzgado confirmando la disolución del matrimonio. Me senté en la cocina con el papel en la mano, lo leí 3 veces, y luego lo guardé sin saber muy bien por qué. Esa noche no dormí. No porque lo extrañara, sino porque me di cuenta de que por primera vez en 14 años era responsable de cada paso que diera sin la posibilidad de culpar a nadie más por lo que ocurriera después. Y eso pesaba. Un mes más tarde, en un centro comercial, me crucé con Javier de casualidad. Fue en una tienda de libros. Yo buscaba un regalo para mi sobrina. Él estaba en la sección de novelas, con un ejemplar en la mano.
Me vio primero. Caminó hacia mí sin dudar. Me dijo hola con voz neutra. Le respondí igual. No hubo tensión, no hubo incomodidad exagerada. Solo dos personas que una vez compartieron todo y ahora compartían solo un pasillo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si seguía en la misma empresa. Le dije que sí, pero en otro puesto. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me miró unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió, me deseó suerte y se fue. No lo seguí. Ese fue el cierre real. No la firma, no la carpeta, no el mensaje del juzgado. Fue ese cruce casual donde ya no quedaba nada más que decir, donde las cosas estaban en su sitio, donde no había rencor ni tristeza, solo hechos aceptados. Desde entonces, empecé a ordenar mi vida con menos expectativas. No hice planes ambiciosos, no busqué pareja, no llené mi tiempo con distracciones. Solo fui recuperando espacios, aprendiendo a estar conmigo sin excusas, aceptando que fallé, no solo como esposa, sino como compañera, como adulta, como alguien que tenía en sus manos algo que no supo cuidar a tiempo. Ahora, meses después, puedo decir que entendí cosas que antes no veía. No porque Javier me las explicara, sino porque el silencio me obligó a pensar sin defensas. No fui infiel solo por aburrimiento, ni por deseo, ni por impulsividad. Fui infiel porque no supe decir en voz alta que algo no funcionaba, porque no tuve la madurez de enfrentar una rutina que me pesaba, porque me acostumbré a fingir que todo estaba bien mientras buscaba fuera lo que no era capaz de construir dentro. Y eso es algo que ya no voy a repetir. Javier no volvió a aparecer en mi vida. No sé si rehizo su camino con alguien más. No sé si guarda alguna foto de nosotros, si piensa en mí, si me recuerda con rabia o con indiferencia. Pero lo que sí sé es que, cuando se sentó frente a mí con esa carpeta, lo hizo como un hombre que ya había tomado su decisión, y yo solo fui la última página de un libro que él ya había cerrado. Ahora empiezo el mío. Sin atajos. Sin engaños. Y esta vez, sin mentirme a mí misma.